Saludos hermanos y hermanas de batalla, hoy vamos a hablar de los Ángeles Sangrientos, un vídeo donde veremos toda su historia, desde la fundación en Terra hasta después de la Cruzada Indomitus. Los Ángeles Sangrientos son los nobles descendientes del más poderoso y angelical de los primarcas, Sanguinius. Son quizás uno de los capítulos más célebres de todo el imperio. Sus innumerables hechos heroicos y victorias son conocidos por miles de millones de súbditos del emperador a lo largo y ancho de la galaxia. Tienen fama de ser unos guerreros sedientos de sangre que se vuelven incontrolables en batalla por culpa de un defecto en su semilla genética. Doblemente malditos, han aprendido a controlar su rabia para cumplir con la misión de proteger a la humanidad. La maldición de los Ángeles Sangrientos se remonta a cuando su amado primarca fue asesinado a manos del architraidor Horus en el punto álgido de la herejía de Horus. Desde entonces, todos los Ángeles Sangrientos están condenados a compartir una parte del dolor infligido a Sanguinius en ese día. Cuando llama la guerra y se derrama sangre, los Ángeles Sangrientos se ven atrapados por una furia nacida de los últimos momentos de la vida de su primarca. Para algunos, esta sed es demasiado grande y están completamente vencidos por lo que se llama la rabia negra. Malditos para terminar sus días reviviendo la muerte de su amado primarca una y otra vez. En batalla, los Ángeles Sangrientos se sienten atraídos por derramar la sangre de sus enemigos, y su semblante normalmente noble puede transformarse ocasionalmente en máscaras de salvajismo retorcidas y alimentadas por la ira. Esto se conoce como la sed roja, y es algo que todos los Ángeles Sangrientos experimentan. Para muchos, la sed roja es el preludio de la máxima expresión de este defecto, la rabia negra, en la que el estado se vuelve permanente y lo consume por completo. La vida de los Ángeles Sangrientos es más larga que la del marín espacial promedio. Este es otro de los dones de su semilla genética, y les permite adquirir una gran experiencia en batalla a lo largo de los siglos de lucha. Aunque la mayoría de los Ángeles Sangrientos caen en combate muchísimo antes de sucumbir a la rabia negra, aquellos que viven demasiado no pueden contenerla, y se ven obligados a entrar en la compañía de la muerte del capítulo. Dicho todo esto, nos vamos a remontar al milenio 30 para conocer la historia del capítulo desde sus orígenes. Hay muchas leyendas sobre las guerras de unificación, de las batallas en las que las recién nacidas legiones de marines espaciales arrasaron con todos los que se les opusieron antes que ellas. Entre estos relatos no se cuenta ninguno que mencione a la 9ª Legión, solo sombríos rumores y susurros oídos a medias. Las primeras legiones de marines espaciales eran muy escasas en número y lucharon como simples vanguardias de fuerzas más grandes, siendo el punto de apoyo sobre el que giraban las batallas. La función de la 9ª Legión fue diferente. Era una unidad dedicada a la destrucción, un arma que cuando hacía la guerra era como la llegada repentina de un tsunami, barriendo a la oposición enemiga en una ráfaga de ataques brutales. Sus principales batallas se libraron en tierras lejanas, fuera del centro de atención de la historia, mientras que el emperador llevaba a cabo sus grandes conquistas. Este sombrío destino no fue un accidente, no fue una elección arbitraria hecha por un general distante, sino que el emperador había otorgado herramientas genéticas a cada una de sus legiones para que se adaptaran a roles específicos, y la 9ª Legión no fue una excepción. Mientras que otras legiones tomaron solo a los mejores reclutas, príncipes y campeones entre las naciones tecnobárbaras conquistadas, la 9ª Legión tomó hordas llenas de desposeídos y quebrantados, e hizo de ellos un ejército de ángeles. La plantilla genética única del primarca desconocido de la 9ª Legión parecía favorecer a los retorcidos y deformados, aunque el dolor que infligía a los que ingresaban en esta legión era más de lo que la mayoría podría soportar. Esto significa que la mayoría de aquellos que se sometían a las pruebas no resistían la transformación. Sin embargo, a diferencia de otras legiones, la 9ª extendió sus redes y reclamó tribus enteras de habitantes del yermo, prisioneros de guerra y un largo tren de aspirantes
siempre lo seguía en busca de un milagro de la transformación. Incluso mientras sus filas aumentaban, los oscuros rumores que los seguían también crecían, ya que el legado del emperador los había dotado de otros obsequios todavía más oscuros. Estos obsequios también les otorgarían un nuevo epíteto entre las filas de los ejércitos mortales del emperador, los devoradores de muertos. Este apodo se lo ganaron ya que después de cada una de las batallas, la 9ª Legión rondaba por el campo de batalla, buscando a los mejores entre los caídos y dándose un festín con su carne y sangre. Pocos se dieron cuenta del propósito de esta sombría costumbre, a pesar de que esto también era parte del gran diseño del emperador, ya que a través de los aumentos genéticos que los había transformado, la 9ª Legión era capaz de robar el poder a sus enemigos, absorbiendo genéticamente su conocimiento y habilidades y haciéndolos propios mediante el uso del implante llamado homofagia. Todo lo que se requería era el consumo de los tejidos corporales de sus enemigos. Este rasgo genético aportó a la 9ª Legión una información inestimable e hizo incluso que los reclutas más inexpertos estuvieran listos para la batalla. Sin embargo, la macabra reputación que habían ganado colgaba sobre ellos como un sudario, disminuyendo sus logros. Cuando el emperador embarcó a sus legiones hacia lo que sería conocido como la Gran Cruzada, a pesar de entre las más grandes en número de las primeras legiones, la 9ª no fue enviada a los mundos interiores ricos en recursos o a librar batallas más importantes. En lugar de eso, fueron enviados a las lunas artificiales de Neptuno, donde habitaban Xenus y mutantes salvajes que el emperador necesitaba destruir cuanto antes. 12.000 guerreros de la 9ª Legión, todos veteranos de las guerras en Terra, desaparecieron en las lunas de Neptuno, mientras el emperador y sus grandes ejércitos sometían a Saturno, Marte y los mundos interiores. Cuando se completaron estas grandes conquistas y el emperador regresó a la fría oscuridad del sistema exterior, pocos esperaban encontrar algo más que cadáveres congelados. Sin embargo, la 9ª Legión estaba viva, y a pesar de la pérdida de muchos de sus miembros originales, el tamaño de la fuerza era casi el mismo, reforzados por reclutas tomados de entre escoria apenas humana de Neptuno. De donde otros habrían fracasado y caído, la 9ª Legión solo se había fortalecido, resurgiendo de las cenizas de la derrota como un fénix sangriento. En aquellos sangrientos días, la Legión era una bestia en constante cambio. Sus filas estaban formadas en gran parte por infantería de línea equipada casi exclusivamente para la brutal locura del asalto cuerpo a cuerpo. Este fue un papel en el que sobresalió la 9ª Legión, siempre favoreciendo una carga repentina y abrumadora a una batalla larga de desgaste. Entendían bien el papel de su leyenda macabra en la guerra. La mayoría de las veces elegían organizar sus ataques al anochecer o al amanecer, y decoraban el gris tormenta de sus primeras servoarmaduras modelo 2 con una variedad de imágenes cadavéricas y salían al campo de batalla sin yelmo, para que la vista de sus rostros angelicales manchados de sangre pudiera inquietar a sus enemigos. Algunas compañías de esta legión incluso comenzaron a incorporar los sangrientos rituales secretos de la legión en sus doctrinas de batalla, destrozando al enemigo en el campo de batalla y disfrutando de sangrientos festines para quebrantar su moral y sembrar el pánico entre las filas. Una y otra vez, la 9ª Legión fue enviada a luchar y sobrevivir donde otros no podían. El propio Malcador el Sigrita tomaría nota de sus hazañas y los llamaría la Legión Renacida, un título por el que fue conocida en aquellos tiempos. Desde su fundación, la 9ª Legión había operado en las condiciones más extremas del campo de batalla, y en la necesidad les había impuesto una serie de rituales que de otro modo podrían verse como monstruosos. Uno de estos rituales fue el de alimentarse de los capitanes caídos en batalla, para así preservar sus habilidades y experiencia ganadas con tanto esfuerzo. Como una forma de preservar el honor del camarada caído, quien lo reemplazaba en el cargo tomaba su nombre, creándose así una especie de inmortalidad
a los ojos de quienes desconocían esa práctica. El ejemplo más famoso fue el del primer maestro de la legión, Isildur Osirus, quien a los ojos de las demás legiones comandó a la novena desde su fundación en Terra hasta el descubrimiento de Baal. Sin embargo, en los registros de la legión se detalla que murió varias veces a lo largo de esos 8 siglos. Con el tiempo y las batallas pasadas, esta práctica se convirtió en una tradición dentro de la legión, un ritual visceral que unía a los supervivientes a pesar de sus orígenes a menudo dispares. En los primeros años de la Gran Cruzada, cuando las flotas del emperador atravesaron por primera vez los límites de lo que ahora se conoce como el segmentum solar y se adentraron en el espacio salvaje, sus ejércitos encontraron enemigos mucho más poderosos y organizados que antes. Ki-Buran era un sistema considerado parte de una zona mortalis, y después de que 4 regimientos completos desaparecieran en la región, se encargó a los Ángeles Sangrientos la limpieza de este sistema. Ki-Buran supuso una brutal guerra de 12 años para la legión. Inicialmente perdieron muchas tropas, pero se adaptaron y consiguieron reforzar sus números con las tribus tecnobárbaras que habitaban la zona. Cuando la legión había dominado casi por completo Ki-Buran, los puños imperiales, bajo el mando del recién descubierto Rogal Dorn, se quedaron impresionados por las barbaries cometidas en esos 12 años. Dorn fue benévolo, y para evitar la deshonra de la novena legión, decidió arrasar la ciudad de Buran, borrando los pecados de la novena legión. Con cada victoria, las terribles leyendas que rodeaban a la novena legión crecían y se extendían. Pocos entre los poderosos y renombrados dieron la bienvenida a su presencia en la víspera de la batalla, porque el hedor de la muerte y la locura estaba siempre sobre ellos. Sin un primarca que los guiara, la legión se aisló en sus rituales sangrientos sin preocuparse en lo más mínimo en su relación con los demás ejércitos del emperador. Ante esto, la legión recurrió cada vez más a sus propios métodos macabros para ganar batallas, valorando más la victoria que el respeto de sus compañeros. El ejército imperial presentó una queja contra esta legión después de que se presentaran informes de que los soldados heridos de muerte del regimiento de los rifles de Malagand habían sido asesinados y desangrados por la novena legión en lugar de dejarlos a merced del enemigo durante la retirada de Shedim. Tales necesidades brutales parecían preocupar poco a la novena legión, pero solo sirvieron para agregar peso a aquellos que afirmaban que debían compartir el destino de las otras 2 legiones fallidas. Fue en este momento tan crucial que una flotilla de exploración de la Gran Cruzada iba a descubrir un mundo insignificante de ruinas y desiertos, un mundo cuyas lunas también tenían sus propias leyendas de un ángel sangriento, un mundo llamado Baal. Aunque el sistema Baal había sido una vez un centro próspero del antiguo imperio interestelar de la humanidad, desde entonces se había convertido en un mar de cenizas radiactivo debido a las malas decisiones tomadas por la gente de Baal durante la edad de los conflictos. En la segunda luna, donde el primarca Sanguinius fue arrojado a la deriva, sobrevivió un frágil remanente de la humanidad, un gran número de tribus posapocalípticas salvajes y guerreras que acechaban en las tierras baldías, sobreviviendo con el botín de la guerra y lo poco que se podía obtener de la tierra. Los primeros días de Sanguinius transcurrieron en las profundidades del desierto, y de ellos se sabe poco, ya que Sanguinius nunca habló de aquellos primeros años. No se sabe cuánto tiempo permaneció solo en las tierras baldías Sanguinius, pero cuando fue descubierto por una de las muchas tribus de Val Secundus, era todavía un niño, casi mayor de edad según los estándares de los miembros de la tribu. La vida del joven Sanguinius casi llegó a su fin en ese momento, porque las grandes alas blancas, como las de un ángel, emergieron de su espalda y asustaron a la tribu. Muchos de los miembros de la tribu que encontraron al primarca querían matar al niño como si fuera un mutante, aunque en todos los demás aspectos era el niño humano más perfecto que jamás se había visto. Finalmente prevaleció la compasión hacia el niño, y Sanguinius se adaptó rápidamente a
a su nueva vida en la tribu. A medida que Sanguinius crecía, sus alas también lo hacían, haciéndose tan fuertes que podía volar por encima del desierto. La vida en Baal era muy peligrosa, no solo por las condiciones como la radiación ambiental u otras tribus, sino por las bandas de mutantes salvajes. Sanguinius defendió a su tribu cuando fueron atacados por esos mutantes. Durante la batalla, aparentemente, una ira sangrienta se apoderó de él y despertó sus poderosos poderes de primarca. Sanguinius maduró rápidamente y se impuso como objetivo proteger a las tribus de Baal de las amenazas a las que se enfrentaban. De esta forma, una leyenda se extendió por todo Baal, la leyenda de un ángel guerrero que les protegía, un dios viviente que velaba por las tribus de Baal. A pesar de las negativas por parte de Sanguinius, se convirtió en un dios para su pueblo adoptivo, y guerreros de todo el desierto acudieron a luchar a su lado. Bajo su guía, hicieron retroceder a la marea mutante. Sanguinius se había convertido en el amo de su mundo no por la fuerza o la conquista, sino simplemente por la adoración de un pueblo desesperado. En el año 843 del milenio 30, el emperador se reencontró con su hijo perdido. El emperador ya había localizado a muchos primarcas que eran líderes y grandes reyes, pero nunca antes se había encontrado con un dios que rechazaba ser adorado al igual que le pasaba a él. Habiendo previsto en sus sueños la llegada de su padre y las muchas consecuencias de esa reunión, Sanguinius fue a reunirse con el emperador a solas, sin el largo séquito de sus adoradores o los guerreros comprometidos a su servicio. Una vez a solas, cayó de rodillas ante su padre y solo pidió por la vida de sus seguidores, temiendo la ira de un hombre que había jurado derrocar a todas las religiones. Al ver en el primarca alado a un sirviente de gran lealtad, el emperador concedió su deseo. La verdad imperial le fue ocultada a Baal, y ninguna nave imperial volvería a aterrizar sobre la segunda luna de Baal, salvo a instancias del propio Sanguinius. Sanguinius aprendería los caminos de la guerra al lado del mismo Horus, acompañando a ese primarca y sus lobos lunares para ver cómo se libraba la guerra entre las estrellas y comprender las funciones del vasto imperio que el emperador estaba construyendo. Una vez completado un aprendizaje que había durado 2 años y 4 meses, Sanguinius viajó a Tegar, donde se reuniría con la 9ª Legión. El primarca alado, en medio de una lluvia y las tormentas de ese mundo lejano, se arrodilló ante esos guerreros bebedores de sangre y en lugar de exigir su lealtad, les ofreció la suya propia. A los guerreros que habían ofrecido todo al nuevo imperio y que a cambio solo habían recibido desprecio y desconfianza, ahora se les ofrecía la lealtad de un primarca, dada libremente y sin reservas. Sanguinius se había ganado la devoción con sus acciones, y para sellarlas dirigió a la legión en sus primeras campañas juntos. De pie, lucharía en el frente de batalla, donde su valor hablaba de la sinceridad de su promesa. El quinto mundo asolado por las tormentas del sistema Tegar, llamado Tegar Pentaurus, fue el escenario en el que Sanguinius luchó por la lealtad de su legión. Allí dio su sangre en la vorágine del combate y llegó a comprender la verdadera naturaleza de sus hijos. Sanguinius fue testigo de la sed de sangre y el hambre férica que atravesaban el núcleo de su legión y lo reconoció como la propia oscuridad que llevaba dentro. Al final de la batalla por Tegar, declaró: aunque una oscuridad se cierne sobre ellos, un futuro empapado en sangre y horror, ellos todavía se verán como ángeles, ángeles sangrientos. Los recién nombrados ángeles sangrientos no regresaron en masa a Baal. Ese páramo abrasador tenía poco que enseñarles que las ruinas de Terra y otros miles de mundos no tuvieran. En cambio, Sanguinius buscó la ayuda de su hermano Horus, quien había sido su mentor y amigo durante estos primeros años. Al lado de estos renombrados guerreros, los ángeles sangrientos lucharían durante la próxima década solar, presenciando la caída de innumerables mundos
y la prosecución de campañas de todo tipo. Cada una de las campañas fue una prueba nueva, una prueba sutil seleccionada con perspicacia por los dos primarcas para curar las heridas infligidas por el tiempo y el destino a los ángeles sangrientos. Sanguinius inculcó en sus hijos un nuevo sentido de orgullo, no por la simple carnicería y la eternidad empapada de sangre del combate cuerpo a cuerpo, sino por un futuro en el que se mantuvieran como ejemplos del credo imperial, a la altura incluso de los propios guerreros de Horus. Ansiosos por demostrar que eran dignos del juramento que Sanguinius le había hecho, los guerreros de la 9ª Legión se esforzaron por dejar de lado la soledad empapada de sangre que una vez había sido la armadura de su orgullo y abrazaron las nuevas virtudes que Sanguinius les había mostrado. Cuando la Legión finalmente llegó a Baal, ya no eran esa bestia áspera que una vez había acechado en Terra, sino que ahora eran una legión renacida en una forma más adecuada a la de su angelical padre. Allí en las arenas de Baal se encontraron con los primeros astartes recién nacidos extraídos de la tribu de la sangre, los nativos de ese sistema barrido por los rayos y a quienes el propio Sanguinius había criado y educado en las artes de la guerra. Las dos mitades de la legión se unieron, guerreros tanto de Terra como de Baal, repartidos entre las muchas compañías de los ángeles sangrientos, para así fortalecerse mutuamente y debilitar el control del pasado terrano en la 9ª Legión. A medida que pasaba el tiempo y el pasado de los ángeles sangrientos se desvanecía de los recuerdos de aquellos con los que luchaban, el ansia de sangre se convirtió en poco más que un mito, una historia totalmente olvidada a día de hoy. Aquellos pocos entre la legión que sucumbieron una vez más a su sed o a la rabia negra fueron ocultados en silencio, se les concedió la paz del emperador o bien se encerraron dentro de Baal. Los ángeles sangrientos y su primarca se unieron a la Gran Cruzada como iguales, sin que nadie los despreciara, y siguieron el llamado de la guerra hasta las estrellas. Así fue como la Gran Cruzada avanzó como nunca antes. Se abrieron nuevos frentes de batalla bajo la dirección de los primarcas, y miles de mundos fueron reclamados. A lo largo de la galaxia, los ángeles sangrientos y su primarca Sanguinius lucharon al lado del emperador, sirviendo como guardia de honor de su amado creador. Impulsados por su temperamento todavía feroz, la temible reputación de los ángeles sangrientos como tropas de choque alimentó una rivalidad entre ellos y la legión de los devoradores de mundos. De todos los primarcas, Sanguinius formó los vínculos más estrechos con Horus, Leman-Ras y Yagatai Khan. Aunque todavía estaba en los primeros días de su leyenda, se pensaba que Sanguinius era el más noble de los primarcas y siempre estaba en el consejo del emperador. Incluso Horus, más tarde el orgulloso señor de la guerra de la Gran Cruzada, sintió una pureza de espíritu en Sanguinius que nunca podría igualar, una unidad con su padre que ningún otro primarca podría esperar acercarse. Mientras que muchos de sus hermanos lucharon en la Gran Cruzada únicamente por la gloria de la batalla, Sanguinius luchó para asegurarse que la edad dorada de paz y prosperidad que el emperador deseaba se hiciera realidad. Su visión era la del emperador, una esperanza de la humanidad unida en una paz y prosperidad absoluta. Durante la Gran Cruzada, todas las regiones de marines espaciales encontraron un sector o sistema difícil de conquistar y que les otorgó una gran fama al hacerlo. En el caso de los ángeles sangrientos, ese lugar fue Anactor, hogar de una población humana superviviente de los días de la edad oscura de la tecnología, un pueblo que abusaba tanto de las mejoras cibernéticas que apenas parecían humanos. La guerra en Anactor se convirtió en una serie de batallas encarnizadas en sus grandes ciudades, batallas que acabaron en sangrientos combates cuerpo a cuerpo. En todo momento, Sanguinius permitió a sus enemigos retirarse y les mostraba la grandeza del imperio de la humanidad con su misericordia. En el fondo, el ángel esperaba que el pueblo de Anactor se rindiera ante el emperador, ya que les había ofrecido una amnistía si así lo hacían. El pueblo de Anactor rompió la confianza de Sanguinius cuando usaron una tregua para destruir
una barcaza de batalla y dañar a 3 cruceros en el proceso. Obviamente Sanguinius se sintió insultado y decretó que el pueblo de Anactor había demostrado ser indigno de un lugar dentro del imperio e indigno del respeto o la misericordia del gran ángel. Las ciudades se convirtieron en osarios de cadáveres destrozados, los bosques y los campos se convirtieron en escoria y cenizas, y las fortalezas en cementerios. Anactor Centralis no fue conquistada, sino llevada a la ruina. Ningún hombre de armas quedó con vida, no quedó piedra sobre piedra, y aquellos de su gente que sobrevivieron a la lucha se convirtieron en siervos para trabajar en fábricas distantes. Así terminó la lucha en Anactor, un sangriento tributo al terrible ira que aún se escondía en el corazón de la 9ª Legión, incluso después de su unificación con su primarca. En el apogeo de la Gran Cruzada, los ángeles sangrientos de Sanguinius se encontraron entre los mejores y más respetados de sus hermanos. A diferencia de sus primeros siglos de historia, esta vez sí lucharon en las campañas más nobles, y aquellos a quienes liberaron vieron en ellos verdaderos ángeles que bajaban de los cielos en su ayuda. Entre todos los primarcas, Sanguinius era quizás el más admirado y respetado, ya que no tenía a ninguno de sus hermanos por debajo de él, y lo recibió con una calidez abierta y una buena voluntad que calmaron incluso la ira de su sombrío hermano Angron. De todos ellos, tal vez solo Horus era considerado con más respeto, aunque el comportamiento más frío y el aspecto más inquietante del señor de Cetonia lo dejaba más distante que el primarca alado. La cruzada de Ulanor se considera el final de la Gran Cruzada, y cuando el emperador entregó a Horus los laureles del señor de la guerra, muchos se sorprendieron. Sanguinius no había estado presente en esa reciente batalla, pero si había un primarca que podía unificar a sus hermanos como lo había hecho el emperador, este solo podía ser Sanguinius. Poco tiempo después, cuando Horus dividió al imperio en 2, se demostró que había sido una mala decisión. Sucedió que el señor de la guerra imperial, Horus, el más grande de los hijos genéticos del emperador, cayó ante las tentaciones de los dioses del caos y se dejó llevar por sus promesas de poder. Horus y Sanguinius habían luchado en muchas campañas uno al lado del otro. Su relación era tan estrecha que en ocasiones incluso había provocado celos entre sus hermanos primarcas. Pero en su corazón negro, ahora, Horus sabía que Sanguinius nunca traicionaría voluntariamente a su padre, por lo que formuló un plan audaz para convertir a la Legión de los Ángeles Sangrientos a su causa o destruirlos por completo. Décadas antes de la traición de Horus, el jefe de guerra había descubierto el defecto genético de los Ángeles Sangrientos conocido como Set Roja. Horus le juró a su hermano que nunca hablaría de este asunto con nadie, ni siquiera con su padre, y mantendría esta promesa todo el tiempo que Sanguinius quisiera. El ángel se conmovió por el gesto de su hermano y expresó su agradecimiento. Horus juró solemnemente ayudar a Sanguinius a lidiar con este asunto sin importar el tiempo que tomara. Pocos sabían en ese momento que algún día Horus corrompido aprovecharía al máximo este conocimiento e intentaría volver el defecto de los ángeles sangrientos contra ellos. En el momento oportuno, Horus explotó este conocimiento de los ángeles sangrientos para intentar convencer a Sanguinius de unirse a su bando. En su calidad de señor de la guerra imperial, Horus ordenó a Sanguinius que reuniera toda su legión y se dirigiera al Cúmulo Cygnus, un sistema estelar triple ubicado en el Segmentum Ultima cerca de la Franja Oriental. Para atraer aún más a Sanguinius, el señor de la guerra le informó de que había encontrado los medios por los cuales los ángeles sangrientos podrían extirpar la oscuridad dentro de sus almas y deshacerse del defecto sanguíneo. El ángel no tenía motivos para dudar de su hermano Horus, ya que eran muy cercanos. Sin saberlo, los ángeles sangrientos estaban caminando ciegamente hacia una trampa mortal, ya que el Cúmulo Cygnus era un sistema de mundos demoníacos bajo el gobierno del gran demonio de Slaanesh, conocido como Chris el Perverso. Aunque nunca se habían enfrentado a un enemigo así, los ángeles sangrientos prepararon su ataque,
seguros de que prevalecerían como siempre. Durante la batalla que sucedió en el cúmulo de Cygnus, Sanguinius se encontró cara a cara con un gran demonio de carne conocido como Kavanda. Durante la batalla, Sanguinius fue testigo de cómo Kavanda masacró a 500 de sus hijos con un solo golpe de su poderosa hacha, y la reacción psíquica de la muerte de tantos de sus hijos dejó inconsciente a Sanguinius. Con la caída de su primarca y la matanza de sus hermanos, la legión de los Ángeles Sangrientos fue consumida por una rabia negra que los llevó a la furia de un berserker mientras cargaban contra la horda demoníaca y en su locura aplastaron a la horda de demonios. Al mismo tiempo, los bibliotecarios de los Ángeles Sangrientos violaron los edictos del Consejo de Nicea y usaron sus habilidades psíquicas para curar y revivir a su primarca. Una vez que Sanguinius despertó, derrotó a Kavanda y a Chris el Perverso con su furia. Aunque el sistema Cygnus había sido liberado de su esclavitud bajo las fuerzas del caos, el costo de la victoria fue mucho más alto de lo que cualquiera podría haber deseado. La extraña furia berserker que habían experimentado los Ángeles Sangrientos había dejado una gran maldición conocida como la rabia negra que afligiría a los Ángeles Sangrientos y a sus capítulos sucesores. Tras el fin de esta larga y agotadora campaña, los Ángeles Sangrientos intentaron un salto disforme hacia Terra. Sin embargo, la tormenta de ruina creada por los portadores de la palabra hizo que la flota de Sanguinius se desviase hacia el reino de Ultramar, donde fueron recibidos por Robot Guilliman. En aquellos tiempos, Robot Guilliman había declarado la fundación del Imperium Secundus como medio para continuar la lucha contra los traidores y asegurar la gran obra del emperador. Cuando los Ángeles Sangrientos llegaron a Ultramar tras escapar del cúmulo Cygnus, Guilliman proclamó a Sanguinius como legítimo heredero del emperador y a Lion L. Johnson como Lord Protector del reino. Sanguinius ahora entró en el vacío dejado por la deserción de Horus, asumiendo el mando de las fuerzas leales del emperador. Se dice que Horus odiaba y temía a Sanguinius más que a cualquiera de sus hermanos, y tejió muchas estrategias para atraparlo o matarlo, aunque todas fracasaron. Finalmente, Guilliman, Johnson y Sanguinius llegaron a la conclusión de que era muy improbable que el emperador hubiera fallecido, así que Sanguinius decidió ir a Terra inmediatamente para confirmarlo, mientras que Johnson debería ir a Caliban para conseguir refuerzos y Guilliman preparar el mayor de todos los ejércitos y luego viajar para defender Terra. A pesar de todo el poder del emperador, de todos los esfuerzos de Sanguinius y de los primarcas leales restantes, las fuerzas de Horus ganaron terreno gracias a las estrategias del Señor del Caos. En muy poco tiempo, el emperador de la humanidad fue asaltado dentro de su gran palacio imperial en Terra. Afortunadamente para las fuerzas leales, los Ángeles Sangrientos estuvieron presentes en la titánica batalla del final de la herejía de Horus. Los Ángeles Sangrientos, los puños imperiales y las cicatrices blancas defendieron el palacio imperial con celoso fervor. El propio Sanguinius lideró la defensa de los muros exteriores. 3 veces las tropas del Señor de la Guerra lograron puntos de apoyo en las murallas, y 3 veces fueron rechazados por Sanguinius y sus Ángeles Sangrientos. Cuando el muro fue roto por los ataques de los Titanes del Caos, Sanguinius organizó la retirada al palacio interior. En la Puerta de la Eternidad, la entrada a la sala del trono del emperador, Sanguinius desafió a la Horda del Caos el tiempo suficiente para ganar tiempo para que los leales heridos fueran llevados al interior. Antes de que la Puerta de la Eternidad pudiera cerrarse, Kavanda, el archienemigo de los Ángeles Sangrientos, atacó al primarca. El ángel y el gran demonio lucharon sobre el palacio imperial. En un primer momento, Kavanda se impuso a Sanguinius, pero entonces la rabia del primarca ardió de nuevo, y en un rápido combo de golpes le partió la espalda sobre su rodilla. Gritando con toda su rabia, Sanguinius, malherido, lanzó el cadáver de su enemigo sobre la horda y cerró la Puerta de la Eternidad. Cuando la llegada inminente de los lobos espaciales
Los Ángeles Oscuros y las legiones de los Ultramarines obligaron a Horus a apostar por forzar una batalla final con el Emperador, dejando caer los escudos de vacío que protegían su barcaza de batalla. Sanguinius, Rogal Dorn y los Adeptus Custodes se unieron al Emperador en un atrevido asalto a la nave del architraidor. La hechicería oscura que protegía a los traidores dispersó la fuerza de ataque lealista por toda la nave después de que fueron teletransportados. Sanguinius fue rápidamente separado de sus camaradas, y mediante sus artucias Horus lo condujo directamente hacia él. Se desconoce si en verdad Sanguinius sabía que se dirigía hacia su muerte, pero todo apunta a que sus visiones premonitorias ya lo habían preparado para ese momento. Los dos primarcas y antiguos hermanos finalmente se encontraron en la cubierta de mando. Con astucia malvada, Horus le ofreció a Sanguinius una posición de poder si renunciaba a su lealtad al emperador, pero Sanguinius se negó. Así, rechazado de nuevo, Horus montó en cólera y atacó a su angelical hermano. A pesar de las graves heridas sufridas durante el asedio de Terra, Sanguinius logró igualar la destreza marcial de Horus, y Horus se vio obligado a luchar con el ángel mediante sus poderes psíquicos obtenidos del caos. En su locura, Horus se aseguró de que la muerte de Sanguinius fuera lo más terrible que los poderes del caos pudieran administrar. El asalto psíquico del Señor de la Guerra fue tan poderoso que resonó a lo largo de las generaciones de hijos de Sanguinius, quienes están obsesionados por su eco dentro de sus almas hasta el día de hoy. Cuando el emperador finalmente entró en el santuario de Horus, encontró a su hijo traidor de pie sobre el cuerpo destrozado de Sanguinius. En la batalla que siguió, Horus fue finalmente vencido, aunque el emperador también fue derribado al borde de la muerte. Se cuentan muchas historias sobre esta batalla final, y aunque los hechos exactos se perdieron hace mucho tiempo, siempre se dice que Sanguinius consiguió perforar la armadura de Horus de forma que el emperador pudo no solo matar a Horus, sino también desterrar su alma en el mismo golpe letal. El imperio cambió para siempre tras la derrota de Horus. La reconstrucción de su imperio y la derrota final de las fuerzas traidoras recaería ahora en los primarcas supervivientes, hombres como Rogal Dorn de los Puños Imperiales y Robot Guilliman de los Ultramarines. De hecho, fue Guilliman quien tendría el mayor efecto duradero sobre los Ángeles Sangrientos ahora sin líderes. Para los Ángeles Sangrientos estos fueron tiempos muy difíciles. Su primarca Sanguinius estaba muerto, asesinado por las propias manos de Horus en los momentos finales de la herejía, y ahora, sin tiempo para afligir a su padre ni recuperar las terribles bajas sufridas en el asedio de Terra, esta fraternidad unida iba a ser partida por los supervivientes que carecían de un líder obvio, y peor aún, los primeros signos de su falla comenzaban a manifestarse dentro de las filas de la Legión. Desde que Sanguinius peleó contra Kavanda y Chris el Perverso en Cygnus Prime, una rabia había despertado dentro de la Legión, y la muerte de Sanguinius a manos del Señor de la Guerra había maldecido sus almas, con lo que se conocería como la rabia negra. Aunque la herejía había terminado, para los Ángeles Sangrientos su mayor prueba apenas comenzaba. En medio de este dolor y tragedia surgieron los capítulos de Marines Espaciales mediante la conocida Segunda Fundación. Los relatos de esta época difieren mucho, pero todos coinciden en que siguiendo el consejo de Azkaelon, los supervivientes de la Legión formaron un pequeño número de capítulos, comandados por los campeones de los Ángeles Sangrientos. Cada uno tomó las tradiciones y los ritos de su legión como base para su nueva hermandad, y adoptaron un nombre apropiado. Así comenzó un tiempo de reconstrucción para los hijos de Sanguinius, quienes se separaron para constituirse como organizaciones autónomas. En los miles de años terrestres que han seguido, ha habido varias fundaciones posteriores de capítulos de Marines Espaciales, y a través de estos también ha aumentado el número de capítulos creados a partir de la reserva genética de los Ángeles Sangrientos. Cada capítulo recién forjado
ayuda a cimentar el legado de su primarca Sanguinius, asegurándose de que perdure mientras luchan. Pero a medida que ha pasado el tiempo, está claro que aunque todos estos capítulos comenzaron su vida en la misma legión, todos se han separado de su legión fundadora en mayor o menor grado. En los 10.000 años de historia que separan la muerte del emperador del milenio 41, los hijos de Sanguinius se reunieron de vez en cuando para tratar sobre asuntos de grave importancia. En tales cónclaves, es típico que todos los presentes se remitan al señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos, y allí deciden la mejor forma de que todos los capítulos descendientes de Sanguinius sigan los rituales y tradiciones de su primarca. Uno de los mayores conflictos en los que han luchado los Ángeles Sangrientos en este último siglo ha sido la Segunda Guerra por Armagedón. Los Ángeles Sangrientos, así como los Ultramarines y los Salamandras, llegaron a Armagedón para prestar ayuda contra la invasión de Ghazghkull Mahpuruk Traka. Tal era la reputación del Lord Comandante Dante que Tu-Shan y Marneus Calgar le cedieron el mando general de toda la fuerza de ataque de los marines espaciales en Armagedón. Cuando los orcos volvieron a invadir Armagedón 57 años después, los Ángeles Sangrientos se encontraban ocupados en una grandísima guerra contra la flota enjambre tiranidal Leviatán, pero aún así enviaron a la compañía del capitán Ticho en ayuda del asediado planeta. Esto nos lleva a hablar de la hora más oscura para los Ángeles Sangrientos. En el año 998 del milenio 41, un zarcillo de la flota enjambre Leviatán estaba en curso directo para atacar el mundo natal de los Ángeles Sangrientos, Baal. La noticia llegó a Baal al poco de que un enorme ejército de demonios, liderado por el gran devorador de carne, Kavanda, iniciase un ataque en Ammonai, el planeta más exterior del sistema Baal. Frente a una posible guerra en dos frentes, el Lord Comandante Dante envió un llamado a todos los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos, la llamada Hermandad Sanguinaria. Eventualmente todos los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos, salvo los Lamentadores, respondieron a la llamada del Lord Comandante Dante, incluidos los Caballeros de Sangre, quienes habían sido declarados excommunicate traitoris por los altos señores de Terra siglos antes, pero que ellos creían que seguían siendo leales al emperador y sus progenitores. Los Desgarradores de Carne fueron los primeros en llegar, desplegando todo su capítulo en la guerra para defender a Baal. Los Ángeles Sangrientos prevalecieron contra sus enemigos Xenos, pero Baal todavía estaba en peligro. Las fuerzas de Dante avanzaron a toda velocidad a través de la disformidad para regresar y reforzar las defensas del planeta del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Mientras tanto, llegaron nuevas noticias. Había surgido una nueva amenaza en el sistema Diamor, una invasión de los ejércitos del caos que podría socavar las defensas de la Puerta de Cadia en preparación para la 13ª Cruzada Negra de Abaddon Saqueador, si estos permitían que tuvieran éxito. El capellán supremo Astorath ya estaba en camino al frente de la Quinta Compañía, pero necesitaría una fuerza mayor para derrotar a este archienemigo. Con su corazón apesadumbrado, el comandante Dante desvió gran parte de su propia fuerza, sabiendo que cada guerrero enviado era otro que no podría defender Baal. Sin embargo, eran los Ángeles Sangrientos, y no dejarían de luchar allí donde se les necesitase. Dante avanzó hacia Baal con poco más que su guardia de honor a su lado, mientras que el resto de guerreros giraron sus naves y se dirigieron hacia el sistema Diamor para iniciar la conocida como campaña de Diamor. Cuando las naves de los Ángeles Sangrientos se trasladaron al sistema Diamor, de repente se vieron envueltas por un severo ataque psíquico. Fue algún tipo de hechicería de la disformidad lo que envolvió las naves como una tormenta, y luego infligió visiones del tipo que los Ángeles Sangrientos esperaban nunca ver. La hechicería maléfica golpeó la maldición genética del capítulo y desató la rabia negra entre sus marines. Después de que controlaran a sus hermanos caídos y determinaron la situación estratégica más amplia en el sistema, los Ángeles Sangrientos no perdieron tiempo en lanzar su ataque.
Las partidas de guerra de la matanza carmesí estaban presentes en todos los centros principales del Mechanicus. Las fuerzas enemigas estaban invadiendo fuertemente los hemisferios norte y sur del mundo diametal como se esperaba, concentrados alrededor de múltiples sitios de excavación. El capellán Daenor y sus hermanos descendieron dentro del complejo del Adeptus Mechanicus y se lanzaron a por la matanza carmesí, inmovilizándolos a la espera de que capellán Astorath y Lemartes atacasen por su retaguardia junto a la Compañía de la Muerte. La devastación provocada por la Compañía de la Muerte fue impresionante. La matanza carmesí se vio obligada a retroceder hacia las defensas destrozadas en las afueras de Beta Secundus. La llegada de los Ángeles Sangrientos había cambiado el rumbo de la guerra en Ametal e hizo posible una contraofensiva concentrada en todos los frentes. Además, el ataque de la Compañía de la Muerte contra Beta Secundus había provocado que Cranon el Implacable y su guardia de élite retrocedieran en desorden. Durante un tiempo, parecía que la guerra se estaba volviendo rotundamente a favor del Imperio. Sin embargo, cuando llegó la respuesta del caos, resultó inesperadamente devastadora. El verdadero arquitecto detrás del ataque de los traidores era el hechicero del caos Shorfas, de la Legión Negra, y había planeado este resultado inevitable. Mientras continuaba realizando un ritual oscuro, una gran flota asesina de devoradores de mundos llegó al sistema, liderada por el infame berserker Karn el Traidor. Poco después del asalto, el mismo Karn el Traidor apareció a la vanguardia de esta horda asesina, matando a las fuerzas imperiales con una brutalidad inimaginable. Solo gracias a la ayuda de una legión titánica imperial pudieron detener la matanza y llevar a cabo un gran contraataque que paralizó a las fuerzas traidoras en sus posiciones defensivas. Sin embargo, muy pronto los Ángeles Sangrientos, enormemente superados en número, sufrieron bajas espantosas. Más del 90% de la Compañía de la Muerte fueron asesinados antes de que los titanes de la Legión Metálica pudieran llegar al área de combate. Tras el ataque de los titanes, las partidas de guerra de Khorne supervivientes se dispersaron por Beta Secundus a la espera de nuevos refuerzos. Los traidores estaban recibiendo un flujo constante de poderosos refuerzos gracias a las fábricas de máquinas demoníacas que habían traído. Los Ángeles Oscuros tenían que atacar cuanto antes a las fuerzas del caos. Si les dejaban tiempo para reforzarse, no habría ninguna posibilidad de victoria. El ataque a las fábricas del caos fue desastroso para los Ángeles Sangrientos. Pocas esperanzas había de sobrevivir, aunque alcanzasen la victoria. Y fue entonces cuando se produjo la manifestación de un poder misterioso que ha ayudado durante mucho tiempo a los hijos de Sanguinius en sus horas más oscuras. Resplandeciente con luz dorada, el Sanguinor descendió de los cielos azotados por la tormenta y se unió a los Ángeles Sangrientos en batalla. A las pocas horas solares de la destrucción de las fábricas del caos, llegó la noticia a los líderes imperiales de que el combate se intensificaba en todo el sistema estelar. El secreto que buscaba la Legión Negra y que el Adeptus Mechanicus competía con ellos para apoderarse yacía en las profundidades de la superficie de Ametal. Se trataba de un artefacto inimaginablemente antiguo, conocido como la piedra Banshee. Era un dispositivo del tamaño de un mundo, forjado por seres divinos antes de que Terra hubiera generado sus primeros organismos unicelulares. Aunque los Ángeles Sangrientos lucharon contra las fuerzas del caos hasta detenerlas y parecía que lograrían una victoria inevitable, los héroes de los Ángeles Sangrientos tuvieron la terrible sensación de que habían sido manipulados para atacar demasiado tarde. Cuando se adentraron en la zona de excavación, se enfrentaron al horror aullador del artefacto del caos, la piedra Banshee, un cristal retorcido del cual la sangre brotaba a través del lecho de roca resquebrajada por las mareas disformes. Aunque el ritual del caos no estaba del todo completo, era demasiado tarde para deshacer la catástrofe. Sería cuestión de horas solares que se desgarrase la jaula demoníaca, liberando miles de criaturas de la disformidad que abriría una brecha en la mismísima realidad.
La Legión Negra y las demás fuerzas traidoras huyeron del sistema mientras los Ángeles Oscuros observaban desde una distancia prudencial cómo Ametal era consumido por una onda expansiva que reducía a cenizas toda la superficie planetaria. El Imperio creía que habían obtenido una gran victoria en Ametal, que habían frustrado los planes del saqueador una vez más. Pero el bibliotecario Asmael se dio cuenta de que el enemigo había hecho más daño a la piedra de Banshee de lo que los Ángeles Sangrientos se habían percatado al principio. Al menos ahora, con un enemigo derrotado, los Ángeles Sangrientos podrían concentrarse de nuevo en la amenaza de los tiránidos. Después de sacrificar los mundos escudo del sistema Cryptus para defenderse del primer avance de los Xenos en el sistema Baal, el propio planeta Baal fue atacado intensamente por la flota enjambre Leviatán. La flota enjambre tiránida era tan grande, incluso después de sus pérdidas considerables, que borró las estrellas del cielo. El Lord Comandante Dante reforzó las formidables defensas del mundo natal de los Ángeles Sangrientos y sus lunas como nunca antes. La llamada de Dante pidiendo a los sucesores de los Ángeles Sangrientos que enviaran ayuda inmediata a su capítulo fundacional no fue desatendida. Como os dije, los desgarradores fueron los primeros en llegar, y finalmente todos los capítulos sucesores, excepto los lamentadores, respondieron a la llamada. La flota enjambre utilizó la superioridad numérica para aplastar a los defensores y limpió todo el sector circundante de la vida antes de que los Xenos tuvieran que aterrizar sobre Baal y sus lunas gemelas. Las primeras 19 oleadas, cada una más grande que la anterior, fueron repelidas con unas grandes pérdidas para los Ángeles Sangrientos y sus aliados sucesores. 5 señores de los capítulos cayeron en esa amarga lucha, 3 solo en la batalla en la cúpula de los Ángeles. Con sus defensas en ruinas, los marines espaciales restantes se retiraron a los escombros de la fortaleza monasterio de los Ángeles Sangrientos. Allí, se prepararon para una última resistencia cuando la siguiente oleada descendiera. La fatalidad, al parecer, había llegado por fin a los hijos de Sanguinius. Fue entonces cuando la Gran Fisura abrió la galaxia tras la caída de Cadia ante la 13ª Cruzada Negra, y el marchito sistema Baal fue consumido por las tormentas etéreas. Aunque no llegaron más oleadas de ataque de la flota enjambre Leviatán, ni un solo defensor imperial permaneció con vida en la última luna, Baal Prime. De todas formas, eso no suponía una victoria. En el propio Baal ya había suficientes tiránidos para destruir a las tropas imperiales muchas veces. Incluso en un momento tan difícil, el comandante Dante lideró a sus tropas con determinación, mientras cada combate parecía ser el último que vivirían. Cuando se desvanecieron las tormentas disformes, los Ángeles Sangrientos se temieron lo peor. Sin embargo, en los cielos no estaba su ruina, sino la salvación. Como un ángel de venganza, llegó Robot Guilliman y su cruzada Indomitus para salvarlos. El primarca de los ultramarines había traído con él a Belisarius Caul y un arma definitiva para sus hermanos Ángeles Sangrientos, los Marines Espaciales Primaris. Cientos de Marines Espaciales Primaris se unieron a la destrucción final de los enjambres tiránidos en Baal. Los descendientes de Sanguinius aceptaron con gusto sus refuerzos, junto con la oferta de Caul de las tecnologías que les permitirían reclutar y crear aún más Primaris. Dante nunca había esperado ver regresar a un primarca, pero supo disimular su sorpresa, y se arrodilló ante Robot Guilliman con la esperanza de que algún día Sanguinius también regresara de la muerte. Después de muchas más batallas, Baal finalmente fue liberado de la amenaza de los Xenos. Se emprendió entonces una gran reconstrucción, tanto del mundo como del capítulo, ya que los Ángeles Sangrientos y sus sucesores eran muy necesarios en otras partes del asediado imperio. Lo que sucedió con la flota enjambre Leviatán es un misterio, aunque se encontró una pista en lo que era la luna estéril de Baal Prime. Los cráneos de los Xenos estaban apilados formando el símbolo de los 8 puntas del caos. Y muchos altares dedicados a Corne
indicaban que el gran devorador de cráneos Kavanda y su ejército de demonios del caos eran los responsables. Una vez la paz estuvo de nuevo en Baal, Gilliman nombró a Dante como su regente en el Imperium Nihilus. El señor de Baal sintió que la mano del destino caía pesadamente sobre su hombro. Con la furia de la gran fisura desatada, se cierne una oscuridad más terrible que ninguna antes en la historia del imperio. Los ángeles sangrientos ahora se encuentran ante esa oscuridad con el trono de Terra a sus espaldas y tendrán que luchar como nunca antes. El regente del Imperium Nihilus ha jurado purgar su nuevo y oscuro reino de la corrupción del caos, aunque le tome otros 1000 años terrestres o más. Después de todo, es en medio de la noche más oscura que los ángeles dorados brillan más. Mientras el sistema Baal está siendo reconstruido y más ángeles sangrientos nacen como marines primaris, el comandante Dante lanzará a sus compañías en la búsqueda de la flota enjambre Leviatán y de cualquier reducto del caos que encuentren en el Imperium Nihilus. Muchos son los mundos en los que lucharon los ángeles sangrientos contra el caos. Tenemos a Gedoth y Koban como ejemplos, pero su lucha también los lleva a batallar contra los Tau y otros Xenos. Finalmente, los ángeles sangrientos encontraron pistas sobre la flota enjambre del Leviatán que los llevó hasta Kravelar, donde se había producido recientemente una invasión de un pequeño zarcillo de la flota enjambre. Todas estas batallas están actualmente en curso. Si formas parte de los ángeles sangrientos, no debes perder el tiempo. Debes viajar al Imperium Nihilus, donde te esperan para acabar con los enemigos de Sanguinius. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido totalmente imposible hacerlo más corto. Si has llegado hasta aquí, escribe por el Emperador y Sanguinius en los comentarios. Tu lealtad será recompensada en el siguiente vídeo. Antes de acabar, como siempre, un saludo a los miembros del canal.